Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Hermanos, muy buenos días. Buenos días. Esta es su programación Soldado de Cristo Rey. Y el buen soldado no es el que se anda ofreciendo, pero cuando se le necesita, ahí está dispuesto a la hora que sea. Es importante para nosotros esta programación, claro, porque es el mismo Señor hablándonos a través de su bendita palabra. Tenemos la gracia, gracias a nuestro Señor Jesucristo, la bendición de que el Señor nos ha unido el día de hoy. Ojalá que todos ustedes hayan pasado un feliz día de acción de gracias, que lo celebramos el día de ayer, pero el día de dar gracias son todos los días. No es nada más un día al año, ni un día al mes, ni un día a la semana, es todos los días. Un corazón agradecido, es un corazón que ama al Señor. Bien, hermanos, mire que prosiguiendo con el programa que tenemos hoy vamos a hablar del tema que habíamos dejado pendiente hace 2 semanas. Y hace 2 semanas dimos la primera parte y el tema es la mal llamada Santa Muerte, que es en realidad la Satán Muerte. Y hoy queremos aclarar lo que quedó pendiente hace 2 semanas, porque es un tema muy amplio. Ojalá que todos nosotros estemos atentos en lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Recuerde que nosotros como instrumentos del Señor hemos venido en el nombre glorioso de Jesucristo a darle a Él la honra y la gloria y a aclararles a ustedes algunas dudas. Recuerde que le saluda su hermano en Cristo, Juan Manuel Caballero. Y en esa unidad, en la unidad en el Señor, nos hemos puesto de acuerdo antes de venir. Por lo tanto, estamos aquí para darle al Señor el espacio en nuestro corazón para expresar lo que el Señor nos pide que hagamos a través de nuestra vida. Bendiciones. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues como dice Manuel, una vez más estamos aquí para llevar un mensaje de la palabra de Dios a través de la Biblia, que es nuestro libro. Y esperamos con ello, pues, encontrar ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Mi nombre es María Álvarez García, hermana religiosa de la Divina Misericordia. Y estamos aquí, listos para compartir con ustedes lo que ya les comentamos. Sí, su hermano Serafín Álvarez también les saluda el día de hoy, esperando que todos ustedes hayan podido dar gracias el día de ayer, precisamente celebrando esa tradición que llevamos aquí en Estados Unidos y que nosotros, aunque no somos de este país, pues nos unimos a continuar con esa tradición, ya que dar gracias debería de ser, como bien lo dijo Juan Manuel, algo que todos los días deberíamos de hacer. Y pues mi nombre es Serafín Álvarez, y para iniciar vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé a nosotros la capacidad, la sabiduría para poder expresar lo que Él quiere para todos ustedes, pero a la vez también le pedimos al Espíritu Santo por todos los que escuchan, para que el Señor abra su mente y su corazón y que no permitan distracciones, para que este mensaje quede bien claro, porque es algo que se necesita. Este tema es un tema que nos pidieron y por lo tanto creemos que es de suma importancia. Nosotros lo tenemos como algo de suma importancia para nosotros, aunque no es elemental en nuestra fe, pero sí tenemos que darnos cuenta cómo el demonio se va introduciendo en la fe de muchos hermanos que van a la iglesia y posteriormente pues siguen practicando diferentes tipos de ese mal llamada Santa Muerte, como también algún otro tipo de supersticiones. Sí. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, iniciando con el primer texto bíblico, el tema de hoy, ojalá que usted tome lápiz y papel para que anote los textos bíblicos. Y pues le damos la bienvenida también a todos los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Y mire que es una tradición, como decía nuestro hermano Serafín, en este país, ya que vivimos en Gringolandia, ¿no? Aquí en el resto del mundo tienen otra manera de celebrar en otras ocasiones, pero aquí celebramos el Día de Acción de Gracias, que fue el día de ayer. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 13. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto, y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura nos da una tremenda corrección todavía en nuestros días. La palabra de Dios sabemos que es viva y por lo tanto no es algo que sucedió en la época en que venía el pueblo caminando por el desierto. Hoy en día tenemos una tremenda desviación con relación a estas prácticas y estamos hablando precisamente de la Satán muerte, que sería el nombre correcto. De hecho, los que están enterados exactamente en dónde están es la forma como la llaman. Y pues no estaría mal que nosotros le cambiáramos y le pusiéramos Santa Muerte, puesto que la muerte es nuestra peor enemiga. Y como vamos a ir mirando a través de las citas que vamos a ir escuchando durante el tema, este texto, lo voy a mencionar una vez más, es Deuteronomio 18, del 9 al 13, donde nos habla cómo el Señor es enfático al decir: cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no practicarás esas cosas que los pueblos que viven allí ahora están realizando. Hoy nosotros pertenecemos al nuevo pueblo de Dios y tenemos esa herencia que se quedó dentro de muchos de los judíos y muchos de los pueblos paganos han ido trayendo a través de la historia. En el tema anterior a este se dio un poco de la historia de este problema de la Satán muerte. Sabemos que viene de uno de los pueblitos allí pegados a la capital de México y que la persona que se lo inventó es de apelativo Rojas. No es algo bíblico, pero que tenga su fundamento, pero esta persona intentó allí o inició allí esta terrible, horrible forma de atraer a las personas para que crean en las diferentes supersticiones. Nosotros no tenemos que ser así, puesto que Dios nos habla de que tenemos que ser conscientes y saber que solamente tenemos un solo Dios. En este caso, cualquier persona que trate de ir a la misa como normalmente se hace a la iglesia, y luego de allí en muchos de los casos anteriormente, espero que ya no, salían las personas y se iban todavía que les adivinaran la suerte, que les echaran las cartas,
como hoy en día se encuentran los lugares de las diferentes botánicas donde según ellos llevan a cabo todas estas curaciones, según ellos dicen, pero en realidad lo que hacen es exponerte ante el demonio. Son verdaderos sacerdotes de Satanás. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Pues un sacerdote lo que hace es, de la Iglesia Católica, el sacerdote de Dios, el sacerdote de Cristo. Cuando nosotros vamos a la iglesia, Él nos presenta ante Dios, ante el Padre. ¿Qué es lo que hace un brujo cuando lleva a cabo sus ritos? Presenta a la persona a Satanás. Entonces, nosotros no tenemos, ojalá y que nadie lleve a cabo este tipo de cosas, y que las personas que escuchen esto y tomen nota de las citas, pues que se las pasen a otros que no hayan tenido la oportunidad de escuchar, para liberarnos de ese tremendo mal que nos trae tantos castigos como le trajo al pueblo de Israel. Hay muchas cosas las cuales nos advierte el Señor a través de esta lectura que acabamos de escuchar. Que entre ustedes no haya adivinos. Eviten todo, dice el Señor. Todo lo que sea contrario a lo que es el Señor en sí. Porque que no haya ni siquiera adivinos entre ustedes. Cuando nosotros vamos a que se refiere a las personas que por medio de alguna situación quieren adivinar la suerte de otra persona. El único que conoce nuestra vida es el Señor. Cuando viene un charlatán queriendo hacer algo en nombre de Satanás, te quiere desviar del amor de Dios. Y lo logran cuando nosotros no le damos al Señor la honra y la gloria. En este caso, por ejemplo, que no haya entre ustedes nada, ni adivinos, ni brujos, ni hechiceros, ni todo lo que nos enumera. Tenemos que tener muy en cuenta que nosotros como cristianos que le hemos dicho que sí al Señor, debemos evitar todas estas cosas. Algo que para nosotros es muy común y muy conocido, que venimos de otro país. Vivimos en un país en el cual nosotros no conocíamos las costumbres. Dicen, no imiten las malas costumbres de esos lugares. No quiere decir que sea un país de gente mala, no. Sino que también los de aquí van a nuestro país, se encuentran con estas cosas, como ahora que está tan de moda la mal llamada Santa Muerte, que no es otra cosa que Satán muerte. La muerte en sí no existe. Es un paso de la vida a la muerte, porque la vida verdadera empieza después de que nosotros hayamos fallecido, pero no es una persona, no es un personaje, simplemente es un engaño. El engaño de Satanás siempre ha querido desviarnos de la gracia de Dios. En la tierra que se presentó nuestra Madre Santísima, la Virgen María, como María de Guadalupe, viene Satanás y quiere arrancar de nosotros esa fe que hemos puesto en el Señor a través del mensaje maravilloso de nuestra Madre, y que este mensaje que viene dándonos la Virgen es para nuestra salvación, pero el mensaje que recibimos nosotros a través de Satanás es llevarnos a la perdición. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 17 al 19. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir, que te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué advertencia más seria para todo mortal. Te pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige. Sí, porque somos libres. Somos libres en elegir
la vida o la muerte. Aún. Dios ha enviado su mensajero, envió a su Hijo para que tengamos vida eterna, pero sin embargo seguimos siendo libres. Dios, cuando creó a Adán y a Eva, los puso en el paraíso. Y ellos en su libertad desobedecieron la orden que Dios les había dado. Y por eso el día de hoy estamos inclinados hacia el pecado. Por ese pecado de Adán y Eva. No es que nosotros llevemos su pecado en sí. Llevamos la consecuencia. Y la inclinación al pecado. Ahora bien, si nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios que nos advierte y nos repite que no nos dejemos arrastrar por ese tipo de personas, si lo hacemos, dice la palabra de Dios, sin remedio perecerás. O sea que no hay duda de ello. Pero depende de nosotros si es que le creemos al Señor o hacemos las cosas por sentirnos bien. Mire que por sentirnos bien hemos tomado la opción de abandonar la iglesia que Jesús ha fundado. Porque nos sentimos bien en cualquier lugar. Sí, la iglesia no es de sentimiento. El amar a Dios no es de sentimiento. No es de siento y me miento. Es lo tomo o lo dejo. Por eso, delante de ti pongo la vida y la muerte. Elige pues la vida. Porque de lo contrario, si no elegimos la vida, vamos a pagar las consecuencias de haber elegido la muerte. La muerte no perdona. La muerte, pero no me estoy refiriendo a un personaje, me estoy refiriendo a la muerte segunda, a la muerte eterna. Así que, hermanos, después de conocer que frente a nosotros tenemos la vida y la muerte, elijamos la vida. Así es. Bien vale la pena recordar una vez más lo que ya dijo nuestro hermano Juan Manuel, que la muerte no es un personaje, un espíritu. La muerte es un acontecimiento y por lo tanto todos tenemos que pasar por él, puesto que es el paso para ir a vivir eternamente al lugar que Jesús tiene preparado para todos nosotros. Y estos textos que hemos mirado y que vamos a seguir mirando nos están advirtiendo del tremendo peligro que existe de poder caer en lo que nuestros abuelos en muchos de los casos practicaron o que por lo menos vivían dentro de ese ambiente. Yo vengo de un lugar del municipio de Cualcomán, un pueblo donde no hay una profunda educación religiosa, en la cual existen mucho las supersticiones, en el cual se le prende una vela a Dios y la otra al diablo por hacer ese tipo de supersticiones. Hay personas que le piden a Dios que les haga el favor de hacerles algún beneficio, pero por otro lado le encienden también una vela al demonio. A Dios no le hacen falta nuestras velas. Dios es luz, pero Él quiere que nosotros manifestemos el agradecimiento de ser hijos de Él. Y claro que Él recibe todo lo que nosotros hagamos para darle gloria, pero rechaza todas aquellas personas que en alguna forma están divididas y que no han tomado la decisión de decir, bueno, o soy de Dios o me voy por el camino malo y ya sabré lo que me espera. Por eso aquí nos dice que elijamos, que seamos conscientes. En estas citas que hemos visto, nos ha dicho precisamente eso, elige el bien. ¿Por qué? Porque nos lleva a la vida eterna. Jesús vino y nos enseñó. Jesús mismo, como ser humano, tuvo las mismas debilidades que nosotros, mas Él nunca cayó.
Él nos manifiesta que debemos de tener a Dios en el primer lugar. Debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida y no tener las cartas o a San Judas como muchas personas lo hacen para usarlo como un tipo de amuleto para las diferentes supersticiones. ¿Cuántas personas aquí en el ambiente en el cual nosotros nos movemos diariamente tienen su herradura, su cabeza de ajo al entrar a la puerta y para que no lo mire la gente, lo dejan arriba de la puerta al entrar para que la gente no se dé cuenta? Además de que en las cerraduras ya me han hecho, estoy hablando de una herradura de caballo, no una cerradura, estoy hablando de una herradura. Okay. Las hacen ahora de un plástico muy especial, en un color muy bonito. Y esto para que se mire como un adorno para la casa, en realidad es una superstición que traemos muy arraigada desde nuestros antiguos indígenas en el pueblo mexicano que no conocían a Dios. Pero a nosotros, como bien nos dice la lectura, nos dio algo diferente. A nosotros nos tocó vivir en un tiempo diferente en el cual Dios nos da todos los medios para nuestra salvación. Tenemos todo en nuestra iglesia, no tenemos por qué tener nuestra fe dividida. Una vela a Dios y otra al demonio. De ninguna manera ustedes que me escuchan vayan a ir a esos lugares donde te hacen limpias, donde te pasan huevos de gallina, donde están tratando solamente de desviarte de la verdadera religión, de la verdadera intención de Dios que quiere salvarte. Así que listos, estamos en un tiempo difícil, pero no quiere decir que nosotros o los que están escuchando vamos a caer en eso. Al contrario, ustedes que me están escuchando, ayuden a que estas diferentes supersticiones que ustedes bien conocen, yo solamente mencioné algunas de las diferentes y muchísimas que hay, solamente mencioné algunas cosas que utilizan. Pero hay muchísimas más. Con los textos bíblicos en la mano, a la persona que sea de su confianza, ustedes le pueden llevar el mensaje y decirle que no se deje llevar por ese tipo de supersticiones que lo alejan de Dios, y es un pecado mortal, puesto que es un tipo de adoración a Satanás. Así es, aunque parezcan bien las cosas y que parezcan ser de Dios, tiene uno que tener mucho cuidado. Usted que nos ve a través de las redes sociales sabe que traigo un Cristo yo colgado en el pecho, y si yo pienso que este es Jesús, que este Cristo es Jesús y que este es Dios, soy un idólatra. Yo no lo traigo como que traigo a Dios aquí, a Dios lo debo de traer en el corazón. Él me recuerda de qué manera Jesús dio la vida por mí. Y es un sacramental solamente, y lo llevo con mucho cariño, pero dependiendo de qué manera lo llevamos, porque también si yo nunca oro, yo nunca hago nada por mi propio bien ante Dios, y me lo cuelgo porque sé que Él me va a cuidar, entonces soy un idólatra, y eso a Dios no le agrada, porque Dios, el que todo lo puede, debe de vivir en tu corazón, no fuera de ti ni colgado en ninguna parte. Aún todavía peor cuando nosotros traemos un amuleto como una pata de conejo, un esto, un lo otro, como nuestro hermano Serafín me mencionaba la herradura. Hay muchos que cuelgan una herradura y tiene que ser de burro, una herradura pequeña y no sé cuántas cosas que yo ni las conozco, ¿no? Pero que sería mucho más beneficioso tener el burro que la herradura, porque el burro de menos nos serviría para ocuparnos en darle de comer. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 12, del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, defiende a los hijos de tu pueblo, porque será un tiempo de calamidades como no lo hubo desde que existen pueblos hasta hoy en día. En ese tiempo se levantará tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza
y horror eternos. Los que tengan el conocimiento brillarán como un cielo resplandeciente. Los que hayan guiado a los demás por la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí el profeta Daniel nos habla también como nos anunció Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, de ese juicio final en el cual todos compareceremos ante Dios. Y aquí nos está advirtiendo también que unos para la gloria eterna y los otros para la perdición eterna. Esta vida que llevamos es bastante corta. Miren que los que llegan a 100 años, la verdad, son muy contaditos. Todos conocemos algunas personas que Dios les ha concedido ese tiempo hermosísimo de haber vivido una larga vida. Qué bueno que Dios los siga bendiciendo y que haya muchas personas más que Dios les siga dando esa oportunidad de vivir 100 años, o 115, o 120, o 200 que fueran. ¿Qué son para la vida eterna? En realidad es nada. Nosotros estamos hechos para la vida eterna y no para la vida material de aquí de este mundo. Por lo tanto, lo que nosotros llevamos en nosotros, como nos dijera allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y 6, llevamos un tesoro en un vaso de barro. Acordémonos que cuando Dios nos formó, nos hizo de barro de la tierra y sopló en nuestras narices o en las narices del primer hombre y la primera mujer el aliento de vida, o sea, parte de Él mismo. En ese vaso de tierra que Él había tomado y había formado, deposita ese tesoro tan grandísimo espiritual y tenemos que cuidarlo. El demonio es muy celoso de ello y siempre está tratando de ponernos trampas para desviarnos del verdadero camino. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y no caer en las tentaciones que Él nos pone. Si nosotros meditáramos como personas cuál es mi debilidad, podría darme cuenta y saber qué es lo que el demonio va a utilizar para tentarme, para ponerme la tentación. Porque Él nunca nos va a poner una tentación por donde Él sepa que no vamos a caer. Otro de los puntos que tenemos que tener muy en cuenta es que Él es un espíritu. El demonio es un espíritu y nosotros no lo podemos ver, mientras Él nos conoce a nosotros perfectamente y conoce cuál es nuestra debilidad. Si tú que me escuchas tienes la oportunidad de meditar sobre tu vida y saber cuáles son los puntos de tu debilidad, ya llevas una gran ventaja porque ya sabes por dónde va a venir la tentación. Hermanos, la vida en este mundo no es cuestión de un juego. Es algo muy serio que nos lleva para la vida eterna y tenemos que estar bien alerta y saber hacia dónde están nuestras inclinaciones para poder resistirle, como dijera San Pedro, al demonio que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuánta advertencia nos hace la palabra de Dios acerca de nuestro comportamiento? Una de las cosas que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Daniel es de que seremos levantados, nuestro cuerpo será levantado, pero ya destinado a donde haya sido nuestro juicio, para la vida eterna o para el suplicio eterno, y lo presenta como la vergüenza, donde también dice que no habrá otro tiempo, como no lo había habido nunca. Será ese tiempo en que Satanás venga a hacer de las suyas y arrastre con todo aquel que haya decidido por la muerte. ¿Se acuerda que en la segunda lectura que leímos, que está en Deuteronomio, capítulo 30, 17 al 19, nos dice: delante de ti puse la vida y la muerte? Elige la vida. Pues es lo que nos sigue diciendo el Señor el día de hoy, elegir la vida. Porque mira que quizás tú y yo no lleguemos a conocer ese día. El día en que el Señor venga y haya ese juicio final. Los de las tumbas se levantarán. Pero
En este caso, por ejemplo, lo que nos dice es que cada quien tiene que ir a su lugar, a donde le corresponde. No es que, como decimos muchas de las veces, y eso verdaderamente nos hace mucho daño, tenemos una vida bien a nuestra manera. Queremos tener la vida lo más fácil posible. Y una persona cuando muere, lo canonizamos inmediatamente. O ya se fue al cielo, aunque su vida haya tenido una vida de todo, menos de Dios. Que era tan buena gente mi abuelito, que era tan buena gente mi hermano, mi compadre. Una vez estando yo en un funeral, murió alguien conocido y decían todos los que pasaron allí las maravillas de aquella persona. Y alguien contestó allí donde estábamos, en las personas que estaban nada más escuchando. Dice, ¿cuánto hace falta morirse uno para que digan que es buena gente? Cuando yo lo conocí y teníamos las mismas mañas él y yo. No nos engañemos. Pues cuánto nos hace falta reconocer, como este hombre expresó lo que realmente había vivido esta persona. Y después de que muere, nos olvidamos de hacer novenario, nos olvidamos de pedir por aquella persona, cuando la palabra de Dios nos dice que pidamos unos por otros, aún por los que se han ido. Pero como solamente nos vamos por las cosas que sentimos, no queremos tocar lo que es verdaderamente valioso. Por ejemplo, en muchas ocasiones hay muchos que han pronosticado que el mundo se va a acabar en tal fecha. Mire, si Jesús dijo que ni él sabía, ¿y por qué nosotros hacemos eso? Porque somos unos mentirosos. Además, si se acabara hoy mismo, ¿cómo está tu vida y cómo está la mía? Ese es el juicio que vamos a recibir. Si se acabara de aquí a 100 años, de 1000 años, ¿cómo está tu vida y cómo está la mía? ¿O cómo estuvo la vida que viviste? Así va a ser el lugar al cual vamos a ir. Ojalá que le creamos a la palabra de Dios y no hagamos lo que nos advierte para que nosotros podamos vivir eternamente en la gloria de Dios y no en el lugar de la vergüenza y el tormento, como nos dice la palabra de Dios. Un lugar vergonzoso para un cristiano, para una persona que tuvo la oportunidad de elegir la vida y le eligió la muerte. Donde vemos que algo sucede, estamos viviendo un tiempo apocalíptico, donde ya está el fin, ya vamos a terminar. Eso lo han dicho siempre. Pero ¿cómo está la vida? Estando bien con Dios, el tiempo no importa. Si no practicamos estas cosas, las cuales nos advierte el Señor, entonces que venga la hora que sea. Y no debe de espantarnos. Pero cuando no vivimos de acuerdo como Dios nos pide, pues nos espantamos. Le tenemos mucho miedo a morir. Sin embargo, es un acontecimiento, como decía al principio nuestro hermano Serafín, que tenemos que pasar por allí. No hay nadie que se escape. Yo no he conocido a nadie que haya quedado de muestra para ver cómo eran las personas de hace 1000 años, 2000 años, no hay nadie. Todos tenemos que partir porque aquí vivimos de paso y la vida es limitada, es corta. Que hay personas que duran 100 años, otros duran un día, otros un año, otros 10, otros 20, otros 30 o más, pero tenemos la oportunidad de estar en paz con Dios, porque tenemos frente a nosotros la vida y la muerte. La elección es nuestra. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios, ya en el Nuevo Testamento.
para que descubramos nosotros realmente qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos aqueja y de dónde y cómo llega a nosotros. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto a los ídolos, hechicería, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones y sectarismo, y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Qué hermosa lectura, pero cuánta advertencia. Una de las cosas que nos dice que es un pecado, estamos viendo lo que proviene de la carne: sectarismo. ¿Y qué quiere decir sectarismo? Sectarismo es división, un sector que se sale. Por eso muchas de las veces la iglesia dice secta. Sí, porque es un sector que se salió de la gracia de Dios. Y sin preámbulo, sin meterme en estas cosas, porque no es el tema de hoy, simplemente es como para recapitular en algo que a nosotros nos sucede. ¿Qué es lo primero que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el problema principal? Cuando dice es fácil ver lo que viene de la carne. Fornicación. ¿Y qué es fornicación? Quizás para muchos no sepan lo que es fornicación, para la mayoría sí. Es algo que se ve muy común el día de hoy. Teniendo la oportunidad de tomar la vida, tomamos la muerte. Fornicación cuando dos personas viven en unión libre, un hombre y una mujer, lo más sencillo, lo más común. Un hombre y una mujer cuando viven en unión libre sin el sacramento del matrimonio, esa es fornicación. El adulterio es cuando una persona, estando casada, tiene relaciones con otra persona que no es la suya. Pero la fornicación, muchas de las veces pensamos evitar el adulterio viviendo en unión libre porque no cometo adulterio. Pues es el mismo pecado el vivir en unión libre y tener el pecado de la fornicación. Para Dios es posible salvar a la persona como sea, como muchas de las veces escuchamos que dice, ya Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, ya no importa lo que hagas, tú ya eres salvo. Un engaño. Y ese es un engaño de los sectores, el sectarismo que vivimos el día de hoy. Ese sector que se salió de la iglesia y que dice que no importa lo que tú hagas, que Jesucristo ya pagó, entonces ¿para qué nos advirtiera? No tendría caso que nos advirtiera qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos de dejar de hacer. La fornicación, el adulterio, la mentira, la borrachera, todo esto que menciona la palabra de Dios que viene de la carne, dice, y cosas semejantes, que todavía hay muchas más, no las enumera todas. Está hablando de algunas. Las demás, nosotros las sabemos. Porque mire que no hay quien no sepa qué es lo malo y qué es lo bueno. Porque todo lo conocemos. Depende si es que tomemos la vida o tomamos la muerte. Pero lo conocemos. No hay nadie que no lo sepa. No hay nadie que no sepa que matar a otro es pecado. No hay nadie que no sepa que la traición a un ser humano es pecado. ¿Y por qué lo hacemos con la persona que nos hemos comprometido para vivir toda la vida? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esa traición? Porque hemos tomado la muerte.
Tuvimos enfrente la oportunidad de tomar la vida, tomamos la muerte. Las desvergüenzas que nos menciona aquí. Desvergüenza es no tener vergüenza de hacer el mal, que nos tiene que avergonzar, no ante los hombres. Ante los hombres te pueden aplaudir, ante Dios. Desvergüenzas ante Dios. Mire, en la actualidad yo puedo ir a una plaza, presentarme en medio de un público numeroso y decirles que no me gustan las mujeres, que me gustan los hombres. No falta quien me vaya a decir que valiente. Y nadie trata de callarme. Pero si yo voy a una plaza, a un lugar público y empiezo a decirles y hablar en voz fuerte que amo al Señor Dios, mi Dios, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, va a sobrar quien me quiera callar. Porque el mundo ha elegido la muerte, no ha elegido la vida. Así es. Aquí nos da una lista bastante amplia de las cosas más comunes que hoy miramos en nuestro ambiente, en nuestra vida. En realidad, no quiero pararme aquí más tiempo, ya comentó bastante amplio nuestro hermano Juan Manuel. Y hay dos citas ahí que son súper importantes, pero que tal vez no alcancemos a mirarlas totalmente el día de hoy, puesto que son de una vivencia importante para nuestra vida. Y como hoy estamos tratando el tema de la Satán muerte, esta de la primera carta a los Corintios es importantísima para todos nosotros. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 57. Cuando nuestro ser incorruptible se vista de incorruptibilidad, esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley lo hacía más poderoso. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos en este texto algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Pudiera decir hermosísimo, porque lo es, y reconozco yo que esta advertencia que nos hace aquí San Pablo nos lleva a la vida eterna. Y nos dice precisamente que el aguijón es la muerte. El pago de lo que hagamos en este mundo es la muerte. Una vez que somos marcados por ella, solamente tenemos lo que es la vida eterna, y esa la tendremos al lado de Dios. Como nos dijera el libro del Apocalipsis en el capítulo 21 del 1 al 7. Es hermosísimo. Aparte de que ustedes ya hayan anotado estos textos que hemos mencionado aquí tan levemente, especialmente estos últimos textos, como sería Gálatas 5 del 17 al 19, Romanos 6, 21 al 23, y de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 24 al 57. Nos dan una enseñanza tremendamente bien adecuada en los días que vivimos, para no caer en ese horrible error de caer en la superstición y en creer y adorar a ese tipo de, ¿cómo se diría? Ese tipo de personajes imaginarios,
como es la Satán muerte, la cual espanta muchísimos cuando se le quieren escapar, cuando se le quieren ir, pues ya los tenía atados el maldito demonio, y él usa todos los medios que él tiene a su alcance para que la persona no se le escape, para que la persona no se le vaya. Es una persona que para él ya lo tenía atado al infierno, y la persona que se quiera ir, le vendrán todo tipo de problemas y diferentes miedos y todo lo que usted puede imaginarse para tener a aquella persona sujeta a lo que él o el maldito demonio quiere para toda la humanidad. Así que tenemos que estar muy alerta. Que el Señor les bendiga grandemente. Y pues su hermano Serafín Álvarez se despide el día de hoy deseando que este tema que hemos mencionado, pues que les abra la mente, el entendimiento, y que no caigan en ese plan maligno del demonio que tanto nos acecha. Hay algo que me gustaría recapitular en el versículo que escuchamos antes de este que acabamos de escuchar, que es Gálatas capítulo 5, que leímos del 19 en adelante. Y en el versículo 20 dice: culto a los ídolos y hechicería. ¿Cuál es un ídolo? Lo que tú le das el lugar de Dios. En este caso, muchos hermanos se han dejado engañar por la Satán muerte y le dan adoración. Es un ídolo y es un pecado mortal. Y el Señor nos advierte al final, cuando leímos esta lectura de Gálatas 5, nos dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, una advertencia: o estamos con Dios o en su contra. Quien tiene un ídolo que no es Dios, quien adora algo o alguien, alguna cosa, un animal, un objeto que no sea Dios, es un ídolo. Puede ser el trabajo, puede ser hasta una persona, puede ser lo que sea, pero si le das el primer lugar que a Dios, es un ídolo. En este caso, las personas que adoran la Satán muerte, que le dicen santa, que de santa no tiene nada, es Satán muerte. Y eso se pagará con la muerte eterna. No es un personaje, no, es un acontecimiento. Pero nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hacemos. Por sus frutos se conocerán, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy que tenemos la oportunidad, conocemos la palabra de Dios, conocemos el mensaje del Señor. Delante de ti tienes la vida y tienes la muerte. Elige la vida, porque perecerá sin remedio, dice la palabra de Dios. Yo le creo a Dios, yo no le creo a un mortal. Yo quiero, antes de que nosotros nos vayamos de aquí, que la verdad que siempre se quedan cortos estos temas porque son temas muy amplios. ¿Qué dice nuestra hermana María al respecto con este texto bíblico? Bueno, primeramente quiero darle las gracias por abrirnos sus hogares para entrar con ustedes a participar con estos textos bíblicos y sobre todo con este tema que pues en estos tiempos muchos lo han hecho parte de su vida, de todo esto. Esperemos que les haya servido y que podamos seguir ayudándolos. Por aquí vamos a seguir en algunas dudas que tengan, lo que quieran, hasta les podemos dar un curso en privado porque esto es muy largo. Les dimos solamente una probadita. Y muchas gracias por dejarnos entrar a sus corazones, a su hogar, y continuamos escuchándonos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, hermanos, su hermano en Cristo Juan Manuel Caballero. Y un placer, me los llevo en el corazón. No los llevamos en el corazón. No lo llevo. Deseamos lo mejor para ustedes. Tomemos la vida, desechemos la muerte, porque frente a nosotros tenemos la posibilidad de la dicha o la desgracia. Elige la dicha. Bendiciones, queridos hermanos.
y nos escuchamos el próximo viernes, primeramente Dios, a esta misma hora. Bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.